¿Qué significa 100% de responsabilidad por uno mismo? Significa preguntarnos, ¿qué está pasando en mí que estoy experimentando esto? ¿Qué está ocurriendo en mí que estoy creando esta experiencia? ¿De qué trata la limpieza en Ho'oponopono? Trata de ir dentro de uno mismo, específicamente dentro del subconsciente, donde están los datos almacenados, ya que todo está controlado por información, la cual me está dictando qué estoy viendo y qué estoy experimentando. ¿Con qué debemos trabajar? Debo trabajar con los datos que hay en mí que hacen que yo experimente lo que experimento. ¿Qué es la mente? La mente es solo un escenario y los datos se mueven por él. Si los datos me dicen que estoy experimentando gente estúpida, yo tengo que ser responsable de eso que está ocurriendo dentro de mí. Son recuerdos reproduciéndose en el subconsciente. ¿Qué es lo más importante que uno necesita saber? Lo más importante es la pregunta, ¿quién soy yo? Cuando no sé quién soy, estoy permitiendo que los datos hablen por mí, en vez de elegir no tener datos borrándolos. Nuestro único enemigo es la experiencia de nuestros recuerdos repitiéndose, críticas, enfado, resentimiento, odio. Ho'oponopono consiste en enamorarse de los datos, diciéndoles, te amo, a los recuerdos que están reproduciendo el enojo, la crítica, el odio, etc. Debemos decirles, te amo, gracias por mostrármelo y darme una nueva oportunidad para sanar, para liberarme de ellos. Cuando los datos están borrados, ¿cuál es el yo que permanece? ¿Es un yo único que Dios creó? ¿Está individualizado o siempre es puro ser? ¿Quién está haciendo esa pregunta? Mientras tengamos preguntas, nunca vamos a llegar a lo que está ocurriendo, porque los datos nos estarán manejando. La idea es llegar a ver que no podemos decodificar las cosas, no podemos llegar a saber nada analizándolo. Ho'oponopono se trata de dejar ir, de decir no sé, hasta llegar al vacío, hacer espacio, para que la inspiración llegue y estés claro. De esa manera puedes ser informado, es decir, recibir información nueva. ¿A quién le dices esas palabras? A mi niño interior, dentro de mí, que está sufriendo porque yo lo estoy reteniendo. ¿Puedes hablar de la creación? Fuimos creados por la luz, somos luz, pero de repente algo trajo la basura. ¿Qué es la compasión? Jesús enseñó, busca el reino de los cielos que es la nada y verás a Dios. En eso tenemos que poner todo nuestro interés, en ver a Dios en cada persona con la que nos relacionamos.
Si veo inocencia en todo, entonces estoy bien, sin memorias que borrar. Ver a los otros más allá de las memorias, como que son perfectos. Tenemos que poner en marcha la intención para que suceda la sanación. El concepto de intención no tiene sentido. No estamos aquí para salvar a nadie. ¿Podemos borrar todos los datos? Borrar es el trabajo de Dios. El nuestro es iniciar el proceso de limpieza. Tenemos que tener claro que el único propósito de nuestra vida es borrar los datos y ante cada situación agradecer que se nos ha dado una nueva oportunidad para sanar, para ser libres y estar en la luz. Lo que más me gusta del Ho'oponopono es que es solo asunto mío. En Ho'oponopono enseñamos que solo te tienes a ti mismo y que tienes un buen guía llamado Dios con quien puedes hablar directamente. Y solo esa fuerza en ti puede borrar. Ningún gurú, ningún maestro, ningún papa puede borrar. Solo Dios en ti puede hacerlo. ¿Por qué tenemos este nivel de rabia los seres humanos unos hacia otros? Porque nos enganchamos, quedamos atrapados en las memorias en vez de dejarlas ir. Te amo, gracias. De donde sea que viniste, te amo, gracias. Pero tenemos una adicción a aferrarnos a las cosas que es muy intensa. ¿Cómo pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El por qué? Son memorias repitiéndose y nos atascamos en ellas. Nos gusta analizar y encontrarle un sentido a todo. Y la verdad es que no tenemos ni idea. Si tuvieras una pregunta para hacerte a ti mismo, ¿cuál sería? ¿Quién soy yo? Soy infinitamente cero. Soy una copia exacta de la fuente, del infinito. Eso significa que soy perfecto en todo. El problema no soy yo, son los datos que hay en mí. A cada uno de nosotros se nos ha dado el regalo de una vida para rescatarnos a nosotros mismos. Como dijo Shakespeare, hacer de ti mismo lo que eres en realidad. ¿Quién soy yo? Soy una copia exacta de lo divino, cero infinito. No somos nada, no somos nada. Mi madre me lo decía, no eres nada, no eres nada. Y ahora me doy cuenta de que tenía razón. ¿Hay un solo programa para todos? Cada uno tiene su propio programa individual. Y está el programa para todos que desprograma, que es la práctica del Ho'oponopono. Pero esta desprogramación nos ayuda a volver a cero a todos. ¿Para qué practicas Ho'oponopono? Para conectarme, para volver a mi estado original que es la pureza. Si no tienes idea de quién eres, no puedes regresar a casa y estarás sufriendo siempre. Tú eres perfecto y la basura que experimentas no eres tú. ¿Es posible experimentar aquí que Dios es amor? Oh, sí, Dios es amor. Cualquier otra cosa es una imitación. No puedes tener una sensación de Dios atrapándolo, haciendo el proceso de agarrar, de apegarse. Las personas dicen, yo limpio, pero no veo ningún resultado. Y es porque están limpiando con una intención.
Ho'oponopono nos permite conectarnos con nuestro ser y desarrollar una relación con Dios, aprendiendo a limpiar nuestras memorias, ya que somos la suma total de todas nuestras experiencias pasadas. ¿En qué se centraliza el proceso de sanación en Ho'oponopono? Ho'oponopono es único, ya que en lugar de tener a otra persona que nos diga lo que tenemos que hacer, le preguntamos a la divinidad, y solo a la divinidad, pues nos damos cuenta que el error no está afuera de uno mismo, sino que está siempre en uno mismo. ¿Puede darnos un ejemplo de cómo usted aplica Ho'oponopono en sus relaciones? Por ejemplo, en el caso de mi hija, yo trabajo en los juicios que tengo hacia ella. Entonces, así ella puede ser libre. Puede seguir el camino que Dios tiene para ella, y no lo que yo pienso que sería mejor para ella. Yo solo soy un hombre, yo no la creé. Dios me dice, déjala ir, quítale la carga, déjala ir, deja que sea libre. ¿Por qué sufrimos? La relación más importante que existe es la relación entre la madre y el niño. La madre es el consciente y el niño es el subconsciente. Cuando la madre, el consciente, está estancada en las memorias, sufrimos. Cuando la madre, el consciente, atiende al niño, el subconsciente, lo cuida, practica Ho'oponopono, entonces no hay sufrimiento. La causa del sufrimiento está en engancharse al intelecto y creer que sabemos. No tenemos ni idea de lo que está pasando. ¿Qué es la resistencia? Cuando el intelecto se engancha en permanecer atorado, hay resistencia. Las memorias tóxicas, los pensamientos erróneos en el subconsciente, repiten problemas. Son como una colonia de virus. Esto se experimenta como resistencia. Es un no querer soltar. Es querer seguir enganchado. Es querer cambiar las cosas. Es oponerse a lo que está ocurriendo. Luchar, en lugar de dejar ir. ¿Cómo se restablece la relación entre la madre y el niño? Se restablece con amor, con comprensión, con cooperación entre ambas partes. Para esto es necesario construir un intercambio consciente de información y conocimiento a través de una comunicación amorosa. Para entender cómo nuestro niño interno piensa y siente, por qué reacciona de esa manera. Es preguntarnos, ¿qué está pasando en mí que estoy teniendo esta experiencia? Es al niño a quien debemos aprender a amar, pidiendo perdón por la falta de consideración y comunicación con él. ¿Qué es lo que pedimos a la divinidad al practicar Ho'oponopono? Pedimos a la divinidad que limpie y purifique el origen, la causa de nuestros problemas, que son los recuerdos, los pensamientos, las memorias, las creencias de la mente. Así,
neutralizamos la energía que asociamos a determinada persona, lugar o cosa. ¿Cuándo tengo que comenzar a practicarlo? Cuando detecto un malestar. No necesito saber cuál es el problema, sino solo darme cuenta de que me estoy sintiendo mal, de que no estoy en paz. Entonces digo, te amo, lo siento, perdóname, gracias, sin involucrar el intelecto, porque si no, el proceso se detiene. ¿Cuál es el propósito de Ho'oponopono? El propósito es crear espacio y darle a Dios el mando para que elimine toda oposición. La llave es decir, te amo, gracias. ¿Cuáles son las claves de este proceso? Primero, asumir plena responsabilidad. Perdonarnos a nosotros mismos. Darnos cuenta que nuestra mente intelectual no sabe nada, pero que sí hay una parte de nuestra mente que sabe que es lo mejor. Es esencial no tener expectativas y permitirnos ser sorprendidos por el universo. ¿Puede darnos algunas herramientas de limpieza y explicarnos para qué sirven cada una de ellas? Una de ellas es llave de la luz. Repitiéndola, apagamos el interruptor de nuestros programas. Utilizamos llave de la luz cuando alguien nos está hablando y no sabemos qué responderle. Repetimos llave de la luz, y nos vendrá la inspiración para decir lo más adecuado. También podemos usarla cuando tenemos que resolver algo y no sabemos qué hacer. Entonces se nos vendrá a la mente la acción correcta. Otra herramienta es azul hielo. La podemos usar cuando estamos teniendo un dolor físico o emocional. Podemos usar también papel para moscas, para cortar una discusión con alguien. ¿Qué ocurre a medida que se van borrando las memorias? Cada vez experimentamos más y más nuestro verdadero ser. Recordamos quiénes somos. Recuerden que cuando estamos borrando, estamos orando. Y la oración nos permite elevarnos más allá de los problemas y de lo que no es real. Así es como obtenemos claridad en nuestras mentes. Los problemas pueden resolverse sin tener idea de lo que está pasando. El entender y apreciar esto me provoca un auténtico alivio y gran alegría. La resolución de problemas, que forma parte del propósito de existir, es la esencia de la autoidentidad Ho'oponopono. Deben responderse dos preguntas para resolver los problemas. ¿Quién soy? ¿Quién manda? Para comprender la naturaleza del cosmos, debemos comenzar con la recomendación de Sócrates. Conócete a ti mismo. La mayoría de las personas, incluyendo a los miembros de la comunidad científica, se relaciona con el mundo como si éste fuera una identidad física. Las investigaciones más actuales del ADN para identificar las causas y los remedios de las enfermedades cardíacas, el cáncer y la diabetes son un ejemplo perfecto de esto. El intelecto, la mente consciente, cree que es el encargado de resolver problemas, que controla lo que pasa y lo que experimenta. En su libro,
User Illusion, Cutting Consciousness Down to Size, la ilusión del usuario, dándole el lugar apropiado al consciente. El reportero científico Thor Norretranders nos ofrece una versión diferente de la mente consciente. En su libro cita investigaciones, en especial las del profesor Benjamin Libet de la Universidad de California en San Francisco, que demuestran que las decisiones se toman antes de que la conciencia las tome. El intelecto no tiene conciencia de este hecho y cree que es él quien decide. Patrones. Desde el momento de nacer hasta el instante de morir, hay patrones que debo repetir. Así como respiro para vivir, como rata en un laberinto, yace ante mí el sendero y el patrón nunca cambia hasta que la rata muere. Y el patrón continúa en el muro que envolvió la oscuridad, y así es apropiado, pues en la oscuridad debo vivir, como el color de mi piel, o el día en que me vuelva viejo. Mi vida está formada por patrones que apenas pueden controlarse. Paul Simon, poeta. Norretranders también cita investigaciones que demuestran que el intelecto solo puede procesar conscientemente entre 15 y 20 bits de información por segundo, entre millones que ocurren fuera de su conciencia. Si no es el intelecto, la conciencia, entonces, ¿quién manda? Los recuerdos que se repiten una y otra vez dictaminan lo que experimenta la mente subconsciente. La mente subconsciente experimenta los hechos por sustitución, copiando y haciéndole eco a los recuerdos que se repiten. Se comporta, ve, siente y decide exactamente lo que dictaminan los recuerdos. La mente consciente también funciona, sin saberlo conscientemente, según los recuerdos que se repiten. Según lo demuestran las investigaciones, los recuerdos dictaminan lo que experimenta la mente consciente. El cuerpo y el mundo residen en la mente subconsciente en forma de creaciones de los recuerdos que se repiten una y otra vez y raramente como inspiraciones. La mente subconsciente y la mente consciente que conforman el alma no generan sus propias ideas, ni sus propios pensamientos, emociones y acciones. Adquieren experiencia por sustitución, tomándola de los recuerdos que se repiten y de las inspiraciones. Pero los hombres pueden interpretar los objetos según les parezca, sin importar el propósito de los objetos en sí. William Shakespeare. Es esencial entender que el alma no genera experiencias propias. El alma ve lo que ve la memoria, siente lo que siente la memoria, se comporta como se comporta la memoria y decide lo que decide la memoria. Muy raramente ve, siente, actúa y decide según lo que ve, siente, actúa y decide la inspiración. Para resolver problemas es crucial entender que el cuerpo y el mundo no son el problema en sí, sino el efecto, la consecuencia de los recuerdos que se repiten en la mente subconsciente. ¿Quién manda? Pobre alma, centro de mi tierra pecadora, sierva de estos poderes rebeldes que posees. ¿Por qué sufres por dentro y pasas pena, pintando tus muros externos de un gris tan costoso? Shakespeare, poeta. El vacío es el fundamento de la autoidentidad, la mente y el cosmos. Es el estado precursor para que ingrese la inspiración divina a la mente subconsciente. Los recuerdos que se repiten desplazan el vacío de la autoidentidad, lo cual evita que se manifieste la inspiración.
Para reparar este desplazamiento, para restablecer la autoidentidad, los recuerdos deben ser transformados en vacío a través de la transmutación de la inteligencia divina. Limpia, borra y encuentra tu propio paraíso. ¿Dónde? Dentro de ti mismo. Morna Nalamaku Simeona Kahuna Lapa-au. Ni las torres de piedra, ni los muros de bronce, ni las prisiones claustrofóbicas, ni los eslabones de hierro pueden contener la fortaleza del espíritu. William Shakespeare. La existencia es un regalo de la inteligencia divina, y ese don se entrega con el único propósito de restablecer la autoidentidad a través de la resolución de problemas. La autoidentidad Ho'oponopono es una versión actualizada de un antiguo proceso hawaiano para la resolución de problemas que utiliza el arrepentimiento, el perdón y la transmutación. No juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Perdona y serás perdonado. Jesús según Lucas. Ho'oponopono requiere la participación plena de cada uno de los 4 miembros de la autoidentidad: la inteligencia divina, la mente superconsciente, la mente consciente y la mente subconsciente, que deben trabajar como unidad. Cada miembro posee una función única en el proceso de resolver los recuerdos de los problemas que se repiten en la mente subconsciente. La mente superconsciente está libre de recuerdos y no es afectada por los recuerdos que se repiten en la mente subconsciente. Esta mente está unida a la inteligencia divina. Sin embargo, la mente superconsciente se mueve según se mueve la inteligencia divina. La autoidentidad funciona por inspiración y memoria. Solo una de ellas, la memoria o la inspiración, puede estar al mando de la mente subconsciente en un momento dado. El alma de la autoidentidad sirve solo a un amo en cada momento dado, y en general es a la memoria, que es la espina, y no la inspiración, que es la rosa. Soy autoconsumidor de mis propias penas. John Clare, poeta. El vacío es el tema de interés mutuo, el ecualizador de todas las autoidentidades, tanto animadas como inanimadas. Es el fundamento indestructible y atemporal de la totalidad del cosmos visible e invisible. Consideramos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres, todas las formas de vida, son creados iguales. Thomas Jefferson. Los recuerdos que se repiten desplazan el tema común de la autoidentidad, sacando el alma de la mente de su puesto natural, ubicado en el vacío y el infinito. Aunque los recuerdos desplazan el vacío, no pueden destruirlo. ¿Cómo se puede destruir la nada? La casa dividida contra sí misma no se puede sostener. Abraham Lincoln. La mente consciente puede iniciar el proceso de Ho'oponopono para borrar memorias, o puede engancharse a ellas con culpa y el pensamiento. Arrepentimiento y perdón. 1. La mente consciente inicia el proceso de solucionar el problema del Ho'oponopono con una petición a la divina inteligencia para que transmute las memorias a anular. Reconoce que el problema son las memorias que se repiten de nuevo en tu mente subconsciente, y eso es ser 100% responsable de ellas. La petición se baja desde la mente consciente a la mente subconsciente.
2. Abajo, el flujo de la petición en la mente subconsciente remueve suavemente las memorias para la transmutación. La petición entonces se sube hasta la mente superconsciente desde la mente subconsciente. 3. La mente superconsciente repasa la petición realizando los cambios apropiados, porque ésta siempre está en consonancia con la inteligencia divina. Tiene la capacidad de revisar y de realizar cambios. La petición entonces se envía hasta la inteligencia divina para la revisión y consideración finales. La transmutación a través de la inteligencia divina. Después de evaluar la solicitud enviada por la mente superconsciente, la inteligencia divina envía energía de transmutación a la mente superconsciente. La energía de transmutación entonces fluye desde la mente superconsciente a la mente consciente. Y luego la energía de transmutación fluye desde la mente consciente a la mente subconsciente. La energía de transmutación primero neutraliza recuerdos designados. Las energías neutralizadas son entonces depositadas en un almacén, dejando un vacío. El pensar y la culpa son recuerdos que se repiten. El alma puede ser inspirada por la inteligencia divina sin saber lo que está pasando. El único requisito de la inspiración, la creatividad divina, es que la autoidentidad sea autoidentidad. Estar en un estado de autoidentidad exige la limpieza incesante de los recuerdos. Los recuerdos son los compañeros constantes de la mente subconsciente. Nunca dejan que la mente subconsciente salga de vacaciones. Nunca dejan que la mente subconsciente se jubile. Los recuerdos nunca dejan de repetirse continuamente. El cuento del hombre de la ley. Oh, pena súbita, que siempre acompañas a la felicidad mundana. La amargura condimenta todas las alegrías de nuestra actividad sobre esta tierra. La pena ocupa la meta hacia la cual nos dirigimos. Por tu propio bien, no lo subestimes, y en tus días de alegría nunca olvides al mal desconocido que nos sigue de cerca. Geoffrey Chaucer, Cuentos de Canterbury. Para deshacerse de los recuerdos de una vez por todas, debemos limpiarlos por completo de una vez por todas. En 1971, en Iowa, volví a enamorarme como loco por segunda vez. Ese año nació la querida M, nuestra hija. Mientras miraba a mi esposa cuidar a M, me enamoré más y más de las dos. Ahora tenía a dos personas maravillosas para amar. Después de completar mis estudios de graduado en Utah ese verano, mi esposa y yo tuvimos que tomar una decisión: volver a casa en Hawái o continuar con nuestro entrenamiento de graduados en Iowa. Dos desafíos nos hicieron frente y no empezamos bien nuestra vida en el estado de Iowa. En primer lugar, M nunca dejó de llorar cuando la trajimos a casa del hospital. En segundo lugar, había comenzado el peor invierno en la historia de dicho estado. Cada mañana durante semanas, sin fin, pateé la parte de abajo de la puerta de entrada de nuestro apartamento y martillé los bordes con las manos para romper el hielo que nos encerraba desde afuera. Aproximadamente cuando M cumplió 1 año, aparecieron manchas de sangre en sus sábanas. Recién ahora, mientras escribo esta oración, entiendo que el llanto constante era producto de su reacción al severo problema de la piel que le diagnosticaron más adelante.
Pasé muchas noches llorando mientras observaba impotentemente a M, que se rascaba sin cesar mientras dormía intranquila. Los medicamentos con esteroides no pudieron ayudarla. A los 3 años de edad, la sangre se escurría constantemente de las grietas que se habían formado en los codos y rodillas de M. Salía sangre de grietas formadas en las articulaciones de los dedos de sus manos y pies. Gruesas capas de piel cubrían la parte de adentro de sus brazos y su cuello. Un día, 9 años después, cuando M tenía como 12 años, ella, su hermana y yo estábamos en nuestro automóvil volviendo a casa. De pronto cambié el rumbo del vehículo sin pensarlo conscientemente y me dirigí a mi oficina en Waikiki. «Oh, han venido a visitarme», nos dijo Morna suavemente cuando aparecimos los 3 en su oficina. Mientras acomodaba unos papeles sobre su escritorio, le dirigió la mirada a M. «¿Querías preguntarme algo?», le dijo apaciblemente. M estiró ambos brazos revelando años de dolor y pena marcados en ellos como letras en un papiro fenicio. «De acuerdo», respondió Morna y cerró los ojos. ¿Qué estaba haciendo Morna? La creadora de la autoidentidad Ho'oponopono estaba utilizando la autoidentidad Ho'oponopono. Un año después llegaron a su fin 13 años de sangrado, cicatrices, dolor, pena y medicamentos. Para que la autoidentidad sea autoidentidad, en todo momento se requiere el uso de Ho'oponopono incesante. Como los recuerdos, el Ho'oponopono incesante jamás puede salir de vacaciones. El Ho'oponopono incesante jamás puede jubilarse. El Ho'oponopono incesante jamás puede dormir. El Ho'oponopono incesante jamás puede detenerse, pues. En tus días de alegría, nunca olvides al mal desconocido, los recuerdos que se repiten, que nos sigue de cerca. El propósito de la vida es ser autoidentidad, ya que la divinidad creó a la autoidentidad a su exacta semejanza, el vacío y el infinito. Todas las experiencias de la vida son expresiones de los recuerdos que se repiten y las inspiraciones. La depresión, los pensamientos, la culpa, la pobreza, el odio, el resentimiento y la pena son gemidos que se lamentan de antemano, como lo indicó Shakespeare en uno de sus sonetos. La mente consciente tiene una opción. Puede iniciar el proceso de limpieza incesante o puede permitir que los recuerdos nos repitan los problemas constantemente. La conciencia que trabaja sola ignora el don más precioso de la inteligencia divina, la autoidentidad. Por lo tanto, ignora lo que es un problema. Esta ignorancia hace que fracasemos en nuestro intento de resolver problemas. La pobre alma queda condenada a sufrir pena incesante e innecesaria durante toda su existencia. ¡Qué triste! La mente consciente debe ser despertada para reconocer el don de la autoidentidad, riqueza más allá de todo lo comprensible. La autoidentidad es indestructible y eterna, tal como su creador, la inteligencia divina. La consecuencia de la ignorancia es la falsa realidad de pobreza, enfermedad, guerra y muerte implacables y sin sentido que experimenta una generación tras otra. Lo físico es la expresión de los recuerdos e inspiraciones que ocurren en el alma de la autoidentidad. Cambia el estado de la autoidentidad y cambiará el estado del mundo físico. ¿Quién manda? ¿La inspiración o los recuerdos que se repiten? La decisión está en manos de la mente consciente. Aquí hay 4 procesos de autoidentidad Ho'oponopono para resolver problemas que pueden aplicarse para restablecer la autoidentidad a través de la anulación de los recuerdos que repiten los problemas en la mente subconsciente. 1. Te amo.
Cuando tu alma experimente la repetición de recuerdos de problemas, diles mentalmente o silenciosamente: los amo, queridos recuerdos. Agradezco la oportunidad de liberarlos a ustedes y a mí. El te amo puede repetirse en voz baja una y otra vez. Los recuerdos jamás se van de vacaciones ni se jubilan a menos que uno los jubile. Te amo puede usarse aunque uno no esté consciente de los problemas. Por ejemplo, puede ser utilizado antes de participar en cualquier actividad, como contestar el teléfono, o antes de subirse al automóvil para ir a alguna parte. Ama a tus enemigos y haz el bien a quienes te odian. Jesús, según Lucas. 2. Gracias. Este proceso puede utilizarse con o en lugar del te amo. Tal como con el te amo, puede repetirse mentalmente una y otra vez. 3. Agua azul solar. El beber mucha agua es un método maravilloso para resolver problemas, en especial si es agua azul solar. Consiga un recipiente de vidrio azul con una tapa no metálica. Ponga agua en el recipiente. Coloque el recipiente de vidrio azul ya sea al sol o bajo una lámpara incandescente durante por lo menos 1 hora. Después de solarizar el agua, esta puede utilizarse de varias maneras. Bébala, cocine con ella, enjuáguese con ella después de ducharse o bañarse. Las frutas y los vegetales pueden lavarse con agua azul solar. Tal como los procesos de te amo y gracias, el agua azul solar anula los recuerdos que repiten los problemas en la mente subconsciente. 4. Fresas y moras. Estas frutas anulan los recuerdos. Pueden comerse frescas o secas. Pueden consumirse en forma de dulce, jalea y hasta en forma de melaza que se puede verter sobre el helado. Glosario parlante de los personajes esenciales de la autoidentidad Ho'oponopono. 1. Autoidentidad. Yo soy la autoidentidad. Estoy formada por 4 elementos: la inteligencia divina, la mente superconsciente, la mente consciente y la mente subconsciente. Mis fundamentos, el vacío y el infinito, son una réplica exacta de la inteligencia divina. 2. Inteligencia divina. Yo soy la inteligencia divina. Soy el infinito. Yo creo las autoidentidades, inspiraciones. Yo transmuto los recuerdos y los convierto en nada. 3. Mente superconsciente. Yo soy la mente superconsciente. Yo superviso la mente consciente y la mente subconsciente. Evalúo y hago cambios apropiados en la solicitud Ho'oponopono a la inteligencia divina iniciada por la mente consciente. No me afectan los recuerdos que se repiten en la mente subconsciente. Yo siempre soy una con el Creador divino. 4. Mente consciente. Yo soy la mente consciente. Poseo el don de la elección. Puedo permitir que los recuerdos incesantes dictaminen la experiencia de la mente subconsciente y mía, o puedo iniciar la liberación de dichos recuerdos a través de la práctica incesante del Ho'oponopono. Puedo solicitar instrucciones de la inteligencia divina. 5. Mente subconsciente. Yo soy la mente subconsciente. Soy el almacén de todos los recuerdos acumulados desde el inicio de la creación. Soy el lugar donde las experiencias son experimentadas en forma de recuerdos que se repiten o inspiraciones. Soy el lugar donde residen el cuerpo y el mundo en forma de recuerdos que se repiten y como inspiraciones.
Soy el lugar donde viven los problemas en forma de recuerdos que reaccionan. 6. Vacío. Yo soy el vacío. Soy el fundamento de la autoidentidad y del cosmos. Soy el lugar donde nace la inspiración de la inteligencia divina, el infinito. Los recuerdos que se repiten en la mente subconsciente me desplazan, pero no me destruyen, lo cual evita el flujo de inspiraciones que provienen de la inteligencia divina. 7. Infinito. Yo soy el infinito, la inteligencia divina. Las inspiraciones fluyen de mí como frágiles rosas hacia el vacío de la autoidentidad, donde son fácilmente desplazadas por las espinas de los recuerdos. 8. Inspiración. Yo soy la inspiración. Soy una creación del infinito, la inteligencia divina. Me traslado desde el vacío a la mente subconsciente. Se me suele ver como una ocurrencia totalmente novedosa. 9. Memoria. Yo soy la memoria. Soy un registro de una experiencia pasada localizado en la mente subconsciente. Cuando me detonan, repito las experiencias pasadas. 10. Problema. Yo soy el problema. Soy la memoria que repite una experiencia pasada nuevamente en la mente subconsciente. 11. Experiencia. Yo soy la experiencia. Soy el efecto de los recuerdos que se repiten o las inspiraciones en la mente subconsciente. 12. Sistema operativo. Yo soy el sistema operativo. Puedo hacer funcionar a la autoidentidad con el vacío, la inspiración y la memoria. 13. Ho'oponopono. Yo soy Ho'oponopono. Soy un antiguo proceso hawaiano para resolver problemas actualizado por Morna Namalaku Simeona, Kahuna Lapa Au, reconocida como un tesoro viviente de Hawái en 1983. Estoy compuesto por 3 elementos: arrepentimiento, perdón y transmutación. Soy una solicitud iniciada por la mente consciente a la inteligencia divina para anular recuerdos y restablecer la autoidentidad. Empiezo en la mente consciente. 14. Arrepentimiento. Yo soy el arrepentimiento. Soy el comienzo del proceso de Ho'oponopono iniciado por la mente consciente en forma de solicitud a la inteligencia divina para transmutar los recuerdos y convertirlos en nada. Conmigo, la mente consciente reconoce su responsabilidad por la repetición de problemas que realiza la memoria en la mente subconsciente y por haberlos creado, aceptado y acumulado. 15. Perdón. Yo soy el perdón. Junto con el arrepentimiento, soy una solicitud de la mente consciente al Creador Divino de transformar los recuerdos de la mente subconsciente en nada. La mente consciente no solo se arrepiente, sino que también pide a la inteligencia divina que la perdone. 16. Transmutación. Yo soy la transmutación. La inteligencia divina me usa para neutralizar y liberar los recuerdos, convirtiéndolos en nada en la mente subconsciente. Solo puedo ser usada por la inteligencia divina. 17. Riqueza. Yo soy la riqueza. Yo soy la autoidentidad. 18. Pobreza. Yo soy la pobreza. Yo soy los recuerdos que se repiten. Yo desplazo la autoidentidad
evitando la infusión de inspiraciones de la inteligencia divina en la mente subconsciente.